Bien, las cosas se están yendo a una velocidad impresionante en Brasil. Terminó Semana Santa, se decretó el fin de la emergencia sanitaria nacional, ya comenzó el carnaval y todo esto, en breve tendremos elecciones, un poco es bastante acelerado, tiende a confundir, pero bueno, son tres temas, Diego, básicamente. Sí. Emergencia sanitaria, carnaval y elecciones. Son las claves para entender qué es lo que está ocurriendo en Brasil. De hecho, bueno, comenzando lo que decías, el ministro de Salud de Brasil decretó el domingo el fin de la emergencia sanitaria nacional. ¿Qué significa esto? No es el fin de la pandemia. Ajá. No es el fin de la pandemia y de hecho él lo aclaró. Dijo, no es el fin de la pandemia que va a continuar y con la cual deberemos convivir, pero sí la reducción de los índices de gravedad de internación y de fallecimientos. Él dice, esto nos permite minimizar los cuidados que se venían teniendo. En otras palabras, bajar la guardia, una medida que viene siendo bastante criticada y cuestionada por los especialistas en salud, por los especialistas en epidemias, por el hecho de que aún no están dadas las condiciones para que se determine el fin de la emergencia sanitaria nacional, como lo ha determinado el ministro de Salud, respondiendo a un interés del presidente Bolsonaro de que se termine este tema en la opinión pública. Hay que entender que hay presiones económicas muy fuertes para determinar la caída de estas medidas. Principalmente, ¿qué significa el fin de la emergencia sanitaria? Significa que se cancelan 2.000 medidas que se habían tomado, 2.000 medidas de emergencia como prioridad en los hospitales, equipamiento, intensificación de las campañas de vacunación, pero sí lo que le da la razón al ministro de Salud para determinar esta acción es que hoy hay un 73% de la población brasileña que está vacunada y el número de fallecimientos comparado a los momentos más graves de la pandemia realmente ha caído, pero no desapareció. Son 100 fallecimientos promedios por día, de manera que esto, si lo llevamos a un número anual, nos da 36.500, el número de muertes que el ministro considera que es estable y que es aceptable. Entonces, como te imaginarás, todo esto ha generado bastante inquietud, bastante tensión, porque los especialistas en salud determinan que no es todavía el momento apropiado y que es la Organización Mundial de la Salud la que va a determinar el fin de la pandemia. Eso por un lado, Diego, en cuanto a lo que es la emergencia sanitaria. Bien, ¿qué pasa, Carlos? Buen día, Marcelo te saluda. ¿Qué pasa con el uso del barbijo? Porque, por ejemplo, uno de los temas más polémicos es este. ¿Se sigue usando el barbijo, sobre todo en el interior, en los locales gastronómicos, en los bares, en los lugares donde hay mucha gente, en el interior de los locales, o también esto se ha suspendido? Excelente, Marcelo, porque este es uno de los puntos que está generando bastante inquietud. El fin de la emergencia fue determinado el domingo. Yo salí en estos días a la calle a ver cómo se seguía esta recomendación y te diría que está dividido, más o menos, claro que es un número impreciso, es una impresión personal, pero más o menos la mitad de la gente continúa usando el barbijo, la máscara, en los lugares públicos y en lugares cerrados también, a pesar de que la obligatoriedad de usar la máscara en lugares cerrados cayó. Ya es permitido que los restaurantes no obliguen a los comensales a usar máscaras. Entonces, esto es uno de los primeros cambios que se observa a partir de la caída de las medidas de obligatoriedad. Bien, bueno, porque conocíamos, por ejemplo, que en varias provincias en la Argentina se ha hecho lo mismo, digamos, claro, ¿no? Han suspendido el uso definitivamente. Ayer, un video que se hizo viral, el momento en que un piloto de un avión le anuncia a la gente de Estados Unidos que ya no deben usar barbijos arriba del avión. Y la gente celebraba, ¿no? Exacto, esta medida. Exactamente. Por lo tanto, hay medidas de relajamiento en distintos países con respecto a esto y hay una polémica instalada sobre si hay que seguirlo usando en los lugares, sobre todo en los lugares cerrados, donde hay mucha concurrencia de gente, si no hay que usarlo más.
Porque hay muchas... La recomendación de los especialistas es aún continuar, porque no bajar la guardia. Claro que se puede ir flexibilizando, pero tener las vacunas en día, mantener los cuidados. Y todo esto entra, Marcelo, en contradicción con lo que estamos viendo, porque ayer comenzó el carnaval, los desfiles, los carnavales oficiales no están permitidos todavía, pero tampoco están habilitados, tampoco están prohibidos, perdón, la confusión. No están permitidos, pero tampoco están habilitados los carnavales de rúa, de calle, que son las manifestaciones más populares que producen más aglomeración y que es lo que llama la atención de los sanitaristas respecto de la posibilidad de que haya contagios y variaciones y que esto vuelva a subir los números de contagios. Pero también el trasfondo de todo esto es el calendario electoral. Claro. Hay un interés muy fuerte, como decía al principio, del presidente Bolsonaro de eliminar el tema salud de la agenda política para concentrarse en las elecciones que van a ser en octubre. Además, también hay una cuestión económica con el carnaval. El carnaval solo en Río es una de las ciudades donde se realiza el carnaval, mueve 4.000 millones de reales en la fiesta del carnaval. Esto es equivalente a 850 millones de dólares aproximadamente. Es dinero que no entra si no hay celebración del carnaval. Y esta es el otro punto que llama la atención también, y el hecho de que se está celebrando por segunda vez, porque hubo a principios de año, si bien no hubo un carnaval oficial, estaban los carnavales no oficiales, que otros llaman de carnavales clandestinos también, pero esta es la primera realización oficial que le va a generar un poco de dinero a una economía que está realmente muy golpeada por el efecto de la pandemia. Y también eso permite, con la caída de las prioridades de la emergencia de salud, que dinero que se aplicaba en la contención, en la campaña de prevención del COVID, ahora esté destinado a otros usos. Y esto es lo que despierta suspicacias en un momento en que la campaña electoral se comienza a entrar en su fase más acelerada. Ese es más o menos el panorama general. Espero haber trazado un poco los elementos claves de lo que está ocurriendo aquí en Brasil. Y hablando de esa campaña, ¿va a ser Lula contra Bolsonaro la puja? Sí, bueno, en principio son los dos nombres más fuertes. Hay, como es habitual en las campañas, hay guerra ahora de encuestas de intención de votos. Sí. Lula, que había arrancado antes de formalizar su campaña con un candidato que es opositor a sus ideas. En pocas palabras, si Lula es de izquierda, este candidato a vicepresidente es de derecha, una fórmula que conocemos algunos de los resultados políticos ya en otros países. Y por el otro lado, Bolsonaro, que ya formalizó a través del Partido Liberal, que va a competir. Y en esta guerra de encuestas, Lula venía muy alto respecto de Bolsonaro, con ciertas medidas de distribución de fondos, de dinero, de programas de tinte populista, como se dice. Su imagen comenzó a subir. Y hoy lo que ya se daba por seguro hace unas semanas de que Lula ganaría muy fácilmente, hoy ya está en cuestión porque comenzó a subir en el porcentaje y ya hay consultoras que dan la posibilidad cierta de que Bolsonaro gane la reelección. Esto determina que la famosa tercera vía que se comentaba que pudiera emerger para combatir tanto a Lula como a Bolsonaro no está teniendo fuerza suficiente como para ser un competidor en esta disputa, Diego. Veíamos hace algunos días nada más el acercamiento de distintos sectores a, por ejemplo, el sector de Bolsonaro, de Lula, a los indígenas, por ejemplo, con la promesa de inclusive incorporar en su gestión de gobierno un ministerio que tenga que ver con los indígenas, Carlos, también, ¿no? Sí, los indígenas tienen representación en los estados de gobierno.
y naturalmente tienen ahora una vinculación directa con uno de los temas centrales de la campaña, que es el campo, el agro, porque hay un tema muy fuerte que daría para comentarlo con bastante amplitud en otro momento, pero concretamente hay un enfrentamiento entre terratenientes, dueños de campos donde se produce, y la pertenencia de estas tierras a comunidades indígenas. Entonces esto es algo que está permanentemente en el Congreso con bastante fuerza y con la mirada internacional sobre Amazonia, que es el territorio más vasto natural de Brasil. Sí. Carlos, te mandamos un abrazo grande, como siempre ha sido muy claro, ¿eh?